Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drohan. Buenas noches, drojanianos. Hoy tenemos una entrevista un tanto especial. No sé si estáis pendientes o atentos a las noticias, pero a veces se descubren cosas. A veces creemos que todo lo que leemos hoy ya es suficiente, pero no. Hay personas que se dedican al estudio, a la investigación, a descubrir pequeños diamantes que se pierden por ahí, por los caminos de la literatura. Y sí, ha habido un descubrimiento increíble. Hoy hablamos con Álvaro García Marín. Sí, es profesor en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga, especializado en griego, que ahora nos contará. Suma su experiencia también como investigador, habiendo publicado libros y artículos tanto en español como en inglés, griego e italiano. Y entre sus intereses principales pues, se encuentra el estudio de la cultura griega y su impacto en la literatura y el cine que tanto nos gusta, ¿no? Bienvenido, Álvaro, a Casa Drohan. Muchas gracias por la invitación y la llamada. Es un honor estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo conoces ese relato, pero para aquellos que nos escuchen y no saben de qué hablamos, hace poquito salió una noticia que encontrabas un relato inédito sobre vampiros y que podría cambiar la literatura vampírica e incluso, bueno, adelantarse un tiempo a Bram Stoker. Sí, efectivamente. Se trata del relato de Vampire of Burla, Burla es un lugar, una ubicación en la costa de Asia Menor, de lo que es ahora Turquía. Y es un relato publicado es decir, no es inédito como tal, lo único que era desconocido completamente, ¿no? Salió publicado en 1845 probablemente, porque la fecha nos baila un año, es decir, es una minucia. Salió publicado en uno de esos oscuros gift books. Sabéis lo sabréis perfectamente porque conocéis, y la audiencia supongo que también, esta costumbre británica del siglo XIX de publicar estos libros de relatos con vistas a la Navidad, ¿no? Generalmente, que eran, bueno, pues colecciones de relatos, a veces salían anualmente con el mismo nombre, pero bueno, de este tenemos solamente dos publicaciones de 2 años no sucesivos, pero en la misma década. Y entonces en uno de esos gift books pues aparecía este relato titulado The Vampire of Burla, que quedó completamente olvidado después. ¿Cómo lo encontré? Pues llevo mucho tiempo dedicándome a vampiros y a la literatura de vampiros y demás, también al origen griego, ¿no? En la Grecia moderna de esta creencia. Y bueno, pues en una de esas búsquedas, ¿sabéis? Esto es muy banal, porque parece hoy en día muy banal, ¿no? No son esos descubrimientos del pasado maravillosos en que alguien está años en un archivo buscando, sino que ahora es simplemente con unos términos de búsqueda, lo cual hace más llamativo todavía que no lo hubiera encontrado nadie antes, ¿no? Pero hay que reconocer que también muchas veces los investigadores en estos temas no buscan de esa manera porque parece algo de poca importancia, ¿no? De poca relevancia hacer ese tipo de búsqueda, no tiene mucho prestigio. Bueno, en cualquier caso, con una serie de términos de búsqueda, no recuerdo, sobre Grecia y vampiro, pues apareció este relato. Me llamó la atención porque yo no lo conocía, evidentemente, pero bueno, pensé que era una cuestión mía, ¿no? Que no lo conocía yo, pero lo leí, me pareció impresionante y estoy buscando si había alguna noticia por alguna parte y no había absolutamente ninguna. La única noticia que había, o lo único que aparecía en Google era la propia referencia del libro de 1845 en Google Books, ¿no? Era lo único que aparecía. Es muy interesante que después de tantos años, tantísimos años, no ha habido alguien que haya dicho, oye, aquí hay una perlita del vampiro, de la historia del vampiro. Aparte de dedicarte a la investigación, Sí. ¿cómo te surge el amor por los vampiros?
Bueno, a mí me ha interesado siempre la literatura fantástica y de terror, sobre todo el gótico del siglo XVIII, XIX. Y entonces, ya sabéis que en esto de la investigación también muchas veces uno intenta unir la necesidad con Con la la virtud o pasión, con el claro. deseo, ¿no? Y entonces, bueno, pues descubrí en un momento dado que muchos de los testimonios sobre vampirismo que había en Occidente hablaban de vampiros en la Grecia moderna, una cosa que no se sabe porque lo tenemos asociado a Rumanía, Transilvania o a la Europa del Este en general. Me llamó la atención y entonces empecé a investigar por ahí. Fruto de eso surgió también un libro que se titula Historias del vampiro griego, que publiqué en el CSIC en 2017, que también tiene, aparte de un estudio previo, luego una colección de textos traducidos, Ujú. tanto textos, digamos, de tratados y de libros de viaje donde se habla de estas cosas, como literatura sobre el tema del griego y del inglés también. Y bueno, pues me interesé por ahí, ¿no? Entonces, esto, sabéis que siempre estas investigaciones están siempre en marcha, nunca se detienen. Y bueno, pues al encontrar esto, la verdad es que fue un shock porque cambiaba algunas cosas, cambiaba varias cosas. Y también convenía intentar explicar, que ahora ya si queréis después lo comentamos, Sí, por qué ese relato estaba olvidado, ¿no? Evidentemente puede claro, haber muchos motivos. claro. Puede que no lo conociera nadie, que pudiera darle un poco de eco y tal. Pero yo creo que hay otras razones también por detrás, ¿no? Que ahora si queréis hablaremos. Pero sí, es llamativo que nadie lo hubiera localizado antes. Además, dada la importancia, ¿no? Porque nuestros oyentes estarán pensando, bueno, es un relato de terror de vampiros y ya está, pero está el vampiro de Polidori, que digamos que es el que Ujú, crea el arquetipo, después está Carmilla de Lefanu y por supuesto Drácula de De Bram Bram Stoker. Stoker, ¿no? Y cómo cambia el paradigma de esa línea que tenemos ya estructurada en nuestra cabeza de Polidori, Lefanu y Bram Stoker ujú. con este relato, porque no es uno más, ¿no? Pues no, no es uno más, no es uno más, sobre todo porque introduce una serie de elementos fundamentales que todos hasta ahora creíamos que eran producto del propio Bram Stoker, que los había inventado él, y los introduce 50 años antes. De hecho, en un artículo que publiqué en la revista, que no sé si conocéis, por cierto, hay una revista de temas académicos en Australia que se llama Journal of Vampire Studies, Ujú. que precisamente en colaboración con este chico, el director Anthony Hawke, también hemos ido moviendo esto del relato. Bueno, ahí publiqué un artículo donde explico por qué, ¿no? Es novedoso y qué tiene. Entonces, una de las razones es que por primera vez aquí, es quizá la fundamental, se presenta a una vampira, además está en este caso una vampira, que se convierte en murciélago, ¿no? Ese elemento que en el mito moderno, ya siglo XX, se ha asentado y que pensábamos todos que provenía en exclusiva de Drácula, que era una creación exclusiva de Drácula, pues es decir, puede que lo fuera, ¿no? Porque no conocía este relato, pero al menos a alguien se le había ocurrido antes, ¿no? Y entonces eso es lo fundamental. Luego presenta una serie de elementos también, la mansión aislada Hmm. que además es, digamos, enigmática, fantástica, que solamente aparece de noche. Los sirvientes casi espectrales que trasladan a la víctima hasta al estilo un poco de este cochero de Drácula, ¿no? Que lleva a Jonathan Harker al castillo. Entonces aquí hay también, y bueno, luego hay una serie de elementos también muy interesantes aparte que después si queréis comentamos, pero y luego hay otra cosa, que es que muchas veces descubrimientos de este tipo se dan pero se trata de relatos pues de una calidad relativamente mala, ¿no? O que no nos interesan desde hoy en día, están muy superados o estructuralmente no están muy bien construidos. Este es un relato que a mí me parece muy bueno, ¿no? No diría magistral, pero me parece muy bueno. Y entonces es un elemento y un jalón allí para poner en esta literatura de vampiros que altera, ya os digo, que como muy bien decías, esta narrativa de la literatura de vampiros como una especie del siglo XIX, como una especie de camino que conduce a Drácula, ¿no? Y que desemboca de modo natural, que por otro lado, bueno, es un tipo de relato muy interesado y construido a posteriori, obviamente, ¿no? Pues no puede ser así, no existía Drácula previamente, pero eh, esa es la idea que predominaba hasta ahora, ¿no? También porque, bueno, ya sabéis, ¿no? El cine retomó como Drácula, empezó a popularizarlo y a partir de ahí se cristalizó el mito del vampiro
con esos elementos, ¿no? Pero este relato nos permite repensar esa genealogía, digamos. Claro, todo el mundo toma a Bram Stoker como el genio que crea ese Drácula que Exacto. conocemos hoy, que el cine utiliza para que, bueno, todo Ujú. el mundo crea que el vampiro es así desde siempre. Y aquí entra en juego los investigadores. Entonces, una pregunta que posiblemente y seguramente a todos los oyentes, porque hemos tenido a muchos escritores y es el primer investigador que tenemos en Casa Drohan. Entonces, en realidad, la vida de un investigador, ¿cómo es? La vida de un investigador es siempre haciendo teniendo que hacer otras cosas, como preparar clases y dar clases, que no son la investigación. Entonces, desear es muy curioso porque, claro, para quien lo oye desde fuera es casi inverosímil, ¿no? Es esperar a tener tiempo libre para trabajar realmente, ¿no? Entonces, esto es la vida de un investigador. Con lo cual, sí, bueno, pues consiste en eso, en ir viendo, en leer muchas cosas, en buscar también a veces. Es decir, yo, en este tema de los vampiros, me interesa mucho esto de los casos perdidos, desaparecidos que reaparecen o los documentos que de repente afloran, ¿no? Y entonces esto requiere una búsqueda. Hoy en día la podemos hacer, como os digo, a través de Internet, pero no solo. Yo, por ejemplo, una vez, que si queréis también después hablamos, también descubrí un relato, un informe, sabéis que supongo perfectamente, ¿no?, cómo se introduce la figura del vampiro en Occidente a través de esos casos serbios Ujú. informados por la administración austriaca. Y bueno, pues también descubrí una vez un informe de un caso que no se conocía, de en torno a los mismos años que esos primeros. Y bueno, me fui a Viena, por ejemplo, a los archivos imperiales a buscar si había algún rastro de todo esto, ¿no? Entonces, la vida de un investigador, bueno, pues por un lado puede ser muy aburrida en el día a día quizá, pero tiene también momentos de este tipo en que uno además se apasiona y ya imagináis, ¿no? Cuando hay un enigma de este tipo, pues uno lo persigue de todas las maneras que puede y tiene que hacer trabajo casi policial, ¿no? Aunque no es lo más habitual, como os digo, pero sí que surgen momentos en que es así. Suena muy interesante, es la verdad. increíble porque ambos en la universidad siempre se tiene muchos profesores y la mayoría Ujú. tienen su rama de investigación. Y es curioso porque los que tienen alma de investigación y de investigar siempre dicen lo mismo, me obligan a trabajar dando clases para luego poderme dedicar a mi pasión. Y es curioso. Exacto, sí, sí. Lo cual no quiere decir, ¿no?, que las clases están muy bien Claro, y los alumnos son adorables y nos encanta, ¿no? Pero por otro lado, ahora siempre casi echamos, es decir, lo que más desagradable resulta ya no es tanto el trabajo de dar clase en sí, sino todo el trabajo administrativo que hay claro, de fondo, que realmente es el que no sirve para casi nada y es el que quita tiempo, ¿no? exacto. Bueno, este relato es muy interesante porque es casi un misterio. Tú lo decías, Álvaro, que como no existe, ¿por qué no se ha comentado? Es como los faraones que tapaban y de repente no aparecían en las tablillas. Pues, ¿qué pasa con este relato? Porque además no tiene autor, es anónimo, no se sabe nada. Es curiosísimo. Sí, es anónimo porque no aparece, de hecho, no es un caso exclusivo de este relato. Toda la literatura o todos los relatos que aparecen en este libro en el que se publicó aparecen sin nombre de autor, ¿no? Curioso porque el volumen trae un nombre de autores de los grabados que aparecen, pero no de los textos. Bueno, no sé si era lo habitual o si me imagino que muchas veces ocurría esto. No sé. Las razones por las cuales desapareció y no ha perdurado en el canon, digamos, de la literatura de vampiros, bueno, yo tengo una teoría, pero evidentemente confluirán varias razones. Es evidente que seguramente fue una publicación relativamente desconocida, que no dejó huella en sí misma, la del volumen en total, ¿no? Y eso será la razón fundamental. Ahora, yo creo que hay otra, y es lo que he argumentado también en el libro que publiqué y demás, que es que en un momento en que se estaba construyendo, digamos, la identidad de Europa sobre la idea de que era heredera de la Grecia antigua y la Grecia antigua era el ideal de racionalismo que daba razón de ser al occidente contemporáneo,
asociar con ese mundo idealizado de la antigüedad, armónico, blanco, ¿no? Ya sabéis también lo de, ¿no?, las estatuas blancas. Ujú. Eh, Asociar todo ese elemento armónico con figuras monstruosas como estas de vampiro no era precisamente lo más conveniente, ¿no? Entonces, era incómodo, a pesar de que de que los vampiros tuvieran que ver con la Grecia moderna, ¿no? Pero también sabéis que Grecia se independizó del Imperio Otomano, en 1821 hubo un movimiento europeo también de apoyo a la Grecia moderna y ese movimiento se sustentó sobre la idea de que era la heredera de la Grecia antigua. Entonces, hacer ver que esa Grecia moderna, heredera de Platón, Sócrates y demás, estaba imbuida de superstición, tenía estas figuras completamente tenebrosas, incluso abyectas, ¿no?, desagradables desde el punto de vista, pues no era del todo muy cómodo. Entonces yo he argumentado bueno, creo que lo he estudiado y se sustenta de algún modo que a lo largo del siglo XIX la literatura de vampiros va moviendo el origen del vampiro desde Grecia, que es donde lo sitúan Byron, que propiamente lo Ujú. conoció Grecia y oyó allí hablar de ello, Polidori, que bebe de eso y que, por supuesto, sitúa en Grecia a su vampiro, aunque sea un inglés que va allí, pero bueno, eso también tiene muchas lecturas, ¿no? Y a partir de ahí se va desplazando hacia el este, hacia lugares más fácilmente convertibles en el otro, en la alteridad, digamos, culturas diferentes que no son occidentales y que, por lo tanto, mm, caen en este tipo de supersticiones y en este tipo de feísmo casi también estético, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que un relato como este, a la altura de 1844 o 45, que vuelve a situar en Grecia esta cuestión, pues no era quizá... Plato de No buen por gusto nada, para no se ellos. trata de que nadie decida de manera perversa que va a eliminarlo del canon, sino no cuaja, ¿no? Porque no encaja con las ideas. Entonces se Claro. rompe esquemas y no, pues no sé, esto no continúa por ahí, ¿no? De hecho, yo hasta que descubrí este relato pensaba que el vampiro de Polidori o algún ejemplo de los años 20 había sido el último vampiro de ficción situado en Grecia, ¿no? Que el resto ya eran a partir si os dais cuenta, casi Polidori en Grecia, Carmila en esta zona de Centro Europa, ¿no? Ujú. Y luego ya Drácula va a Transilvania, ¿no? Es decir, se va desplazando hacia el este hasta ya cristalizar en esa idea de Rumanía. Grecia es verdad que geográficamente puede estar más al este, pero ya sabéis que la geografía simbólica, conceptual, es otra cosa, ¿no? Sí. Y en ese sentido es precisamente más al oeste que esos lugares, aunque geográficamente no lo esté. Eso quiere decir que tenemos vampiros en todas partes. Nos ha recorrido Casi, todo el casi en mundo. todas partes, sí, casi. A mí me da curiosidad qué importancia tenía Grecia y los vampiros, porque es verdad que la gente joven como nosotros se queda en Drácula y en pocas cosas. Transilvania, toda la parte Sí, del este, pero como exacto. que Grecia no lo situamos en nuestra cabeza y nos parece muy raro pensar que antes... Que Aristóteles estaba creyendo en un vampiro. Sí. Sí, pero no penséis en la Grecia antigua. En la Grecia antigua no había probablemente estas ideas en absoluto. Es una cuestión de la Grecia moderna a partir del siglo XV, ¿no? Bueno, seguramente antes. Pensad que Grecia, lo que ahora llamamos Grecia, pero claro, entonces no era Grecia, era el Imperio Bizantino, era por fuera. Bueno, pues recibió la afluencia de mucha población eslava en un momento dado en invasiones y demás. Y probablemente por ahí, tanto las migraciones eslavas como en el contacto con pueblos de más al norte, pues surgió esta idea, ¿no? Del vampirismo y entonces surgió también en Grecia. Y de hecho, cuando llega a Occidente las primeras noticias sobre estos temas, llegan desde Grecia, ¿no? Y entonces a principios del siglo XVI hay quien piensa en todo el Oriente que existen unos seres que se llaman brucolacos, además, que sabéis que es el nombre, ¿no? El griego bricólacas digamos, la versión españolizada brucolaco, que son cadáveres y se despiertan y que atacan a los vivos, ¿no? Entonces, llega de ahí. De hecho, cuando surgen o llegan los relatos de Serbia a través de los informes austriacos, mucha de la gente que los recibe lo compara con los casos griegos, porque era lo más conocido hasta ese momento, lo más similar, ¿no? Lo que se tenía en mente. Circulaba más esa idea.
Circulaba porque se había utilizado mucho también en las polémicas religiosas para refutar creencias del cristianismo ortodoxo. Y entonces, bueno, pues se había utilizado muy a menudo y se habían relatado, pero también en viajes, ¿no? Libros de viajes, etcétera, había habido el relato de varios casos de este estilo y de casos de infestaciones vampíricas. De hecho, hace poco un investigador italiano descubrió en una documentación del sur de Italia realmente un caso que es muy anterior, ¿no? Finales del siglo XVI, a los casos serbios y donde ya se dio una epidemia vampírica en uno de los pueblos del sur de Italia, poblado por griegos que habían llegado del Imperio Bizantino, que le piden a un obispo eh, que les ayude, que les autorice a quemar unos cadáveres porque van a acabar con ellos, los están atacando. Entonces, y era población de origen griego, ¿no? Que había llegado a Italia. Es decir, surge, no es que surja ahí, porque surge en toda la zona eslava de Europa, pero a Occidente llega a través de las noticias sobre el mundo griego, en primer lugar. Si quieres leer El vampiro de John Polidori, Carmilla o el famoso Drácula, Puedes comprarlo en librería casadrojan.com. una librería de lectores para lectores. Muy interesante. No hace mucho vimos porque lo que acabas de decir es muy interesante porque en Netflix hay una serie con varios capítulos y justamente el primero habla del vampiro. Entonces es muy interesante que todos los oyentes puedan buscarlo en Netflix, si sigue estando, o en Prime, no me acuerdo si está también en Amazon Prime. Y es un primer capítulo muy interesante porque es una familia y su hijo enferma. Entonces esa familia, ese padre cree que bien por mediación de lo que cuentas, cree que su hija o su hijo, no recuerdo bien, se va a transformar en un vampiro y va a salir de la tumba y los va a matar a todos. Y dicen que la única solución es arrancarle el corazón. Pero primero tienen que ver el cadáver. Si se ha podrido, no es un vampiro. Pero si abre la tumba y está intacto, hay que arrancarle el corazón. Y eso es muy interesante porque es esas primeras pensamientos de, oye, estos cadáveres se van a transformar en un vampiro, hay que arrancarles el corazón, cortarles la cabeza, quemarlos, porque si no, ponerlos boca abajo de alguna manera para que no salgan al exterior y nos coman vivos. De hecho, hay miles de ideas, ¿no? Creo también les ponían, bueno, no sé, rosas silvestres o hay un montón de supersticiones acerca de eso y cada uno lo hacía de una manera totalmente distinta. Sí, había muchas creencias diferentes y de hecho hay testimonios de que eso era así. Es decir, esto puede bien ser ficción de una serie de Netflix, pero sucedía así y hay testimonios, ¿no? Hay también por ahí publicado de 1600 y pico las actas de un juicio contra un pueblo croata en que varios aldeanos habían ido a desenterrar un cuerpo de noche, ¿no? Entonces los juzgan y les toman declaración y ellos lo cuentan todo. Y sí, efectivamente, se sacaba del corazón. A veces se hacía de todo, ¿no? Un poco en sucesión, según si la cosa se solucionaba o no. Se empezaba por lo más sencillo, que era, bueno, pues decir allí un responso, llevar al cura que dijera un responso en la tumba. Si la cosa seguía, se sacaba el cadáver, se le quitaba el corazón. Si seguía todavía, pues se intentaba quemar. Lo que pasa es que la iglesia no permitía quemarlo porque aquello no era permisible, ¿no? Desde el punto de vista de los cánones eclesiásticos y entonces había mucha polémica por eso y se hacía a escondidas muchas veces. Se hacía a escondidas bueno, o asumiendo el castigo que podía haber, pero fijaos hasta qué punto había temor que se prefería el castigo, digamos, mundano, ¿no? O terrenal que ese tormento que proporcionaba el vampiro volviendo y atacando. ¿Con cuántos Van Helsing te has encontrado en las investigaciones? Bueno, había muchos Van Helsing, ¿no? Lo que pasa es que normalmente, claro, no tenían el conocimiento Claro. de Van Helsing ni la capacidad de articularlo, pero sí que hay muchos, ¿no? Y hay, bueno, muchísima literatura escrita, sobre todo en el siglo XVIII. Pensad que esto, incluso en Occidente, la gente se lo tomó en serio. Cuando llegaron las noticias de Serbia, mucha gente de mucho prestigio se lo tomó en serio, ¿no? En 1733, que es el año 32 y 33, aparecieron en Alemania al estilo de por lo menos 70 u 80 disquisiciones sobre este tema
en las universidades incluso, ¿no? Se intentaba argumentar si era posible, cómo era posible, desde la teología, desde la medicina, desde varias disciplinas. Entonces sí que hay muchos, y luego muchos que actuaban sobre el terreno, ¿no? Y bueno, era un problema, porque era un problema realmente. Es decir, ya más allá del tema después de la literatura de terror o del elemento sobrenatural, era un problema ante el cual en muchos casos se tuvieron que tomar medidas porque era una cosa insalubre, la gente sacaba los cuerpos, bueno, aparte de, Claro. bueno, más allá ya del asunto moral ¿no? de acabar con un cadáver o de tratarlo de ese modo. Entonces era, bueno, ya sabes que la emperatriz María Teresa de Austria tuvo que sacar uno de los decretos o una en una legislación que apareció a mitad del siglo XVIII, una de las cosas que se prohibía era sacar cadáveres, ¿no? Y se ponía bajo jurisdicción estatal y no de la Iglesia, porque, en fin, fue también el terreno sobre el que muchas luchas de poder por reconfigurar el poder en el saber y también en la autoridad civil se dirimieron en ese siglo. Era un tema fundamental, ya os digo, sobre todo ese terreno del centro Europa, Europa del Este y Grecia, ¿no? Grecia era distinto porque estaba bajo dominio otomano, con lo cual la Iglesia tenía una cierta autonomía, era la responsable de los asuntos civiles. Entonces, pero por ejemplo, cuando este francés Tournefort, que conoceréis en 1701, llega a la isla de Míconos y ve aquel caso en que los aldeanos están asustadísimos porque hay un cuerpo, y entonces al cuerpo le hacen de todo, lo van sacando, lo sacan una vez, le sacan el corazón, lo vuelven a meter. Bueno, pues una de las cosas que él dice cuando se va es, esta gente se ha quedado, ha quemado el cadáver al final, pero se han quedado, bueno, pues acongojados completamente de pensar lo que les va a pasar cuando aquí llegue la autoridad otomana, ¿no? Claro. Y se enteren y los castiguen por ello. Entonces había muchos Van Helsing a distintos niveles, por supuesto. Siempre el miedo humano, ¿no? A lo Sí. sobrehumano. Es súper interesante. Yo me voy quedando embobada de escucharte, Álvaro. Una de las cosas que quería preguntar era, Drácula, con este relato, ¿podría suponer que Bram Stoker era un gran recopilador de supersticiones o leyendas en un libro que hiciera el arquetipo de vampiro que conocemos? Porque además nosotros tenemos la edición de Valdemar, que es anotada, y es súper interesante porque muchas de las cosas ya existían y simplemente Bram Stoker lo que hace es Recopilar. recopilarlas y crear algo único, pero no creativo en ese sentido. Claro, no es una invención original en el sentido. Ahora, sí es verdad que su mérito es haber conseguido, digamos, cristalizar todo esto en un mito moderno reconocible y que tuviera atractivo para la gente. También es cierto que, como en todo, le ayudó de alguna manera la casualidad, no la casualidad, sino el azar de que el cine se inventara poco después y, bueno, pues el Nosferatu se basara en él, aunque ya sabéis que por un tema de derechos no se pudo llamar igual. Y, y luego, pues eso fuera calando, ¿no? Y en la cultura popular, sobre todo. Tuvo esa suerte de que, digamos, apareció el libro en el momento y también, evidentemente, que es un libro que me parece, pues, mucho mérito en ese sentido, ese relato. Pero no, claro, él, digamos, que hizo allí un popurrí de elementos y luego, bueno, pues algunos sí que los configuró de una manera novedosa, teniendo en cuenta que partía de ingredientes que ya existían, pero sí que los recombinó de una manera novedosa que resultó muy atractiva, ¿no? Y además consiguió también enganchar con algunos temores o con algunas cuestiones de actualidad en la Inglaterra en la que él vivía. Pero sí, básicamente está claro que él conocía algo de la literatura. Claro, luego ya pensar si conocía el relato de la vampira de Burla o no, hombre, parece difícil, porque hablamos de 50 años después. El tema de que él creara la idea de que el vampiro se convierte en murciélago, siendo una idea que no existía en ninguna cultura ni en ninguna de las tradiciones del folclore, porque eso no existe. Hay transformaciones, pero en otros animales, en lobos, en otras cosas, en perros. Siendo así, tampoco es tan raro en el sentido de que llegara por otro lado a la misma idea, porque bueno, ya sabéis que en el siglo XVIII se bautizó vampiro a uno de los murciélagos que se suponía que en el Caribe bebían sangre humana, ¿no? Y atacaban a la gente, cosa que no era exactamente así, pero se le puso incluso el nombre científico. Entonces, esa idea del vampiro, del murciélago vampiro, digamos, existía y probablemente pues a él le pareció que era un animal lo suficientemente siniestro como para que añadiera esto a este componente al
al monstruo. Pero bueno, ya veis que no fue el primero, ¿no? Y hasta ahora. De hecho, es que hay muchas cosas en las que no fue el primero. También hace un tiempo se descubrió, aunque eso ha sido menos conocido, otro relato alemán de 1835 donde ya se asocia a Vlad Tepes con el vampiro y entonces alguien, ¿no? Hay un vampiro ese relato es de calidad bastante peor, pero bueno, mencionan a Vlad Tepes como el vampiro que ataca a un pueblo. Es decir, son todo elementos que de alguna manera también flotaban en el ambiente. Entonces, Tucker se llevó el mérito y en un sentido lo tiene, pero tampoco podemos atribuírselo todo, ni olvidar que hubo una serie de elementos anteriores, ¿no? Y que además eso también, otra cosa que conviene evitar es pensar que Drácula tuvo que ser así por fuerza, ¿no? Y que ese era, digamos, el fin al que llevaba Ujú. toda la literatura, toda la ficción sobre el tema. Bueno, pues no, es un caso, es el fin, es un azar como otro cualquiera, ¿no? Simplemente que tuvo más éxito. ¿Crees que puede haber relatos que no conocemos igual que el del vampiro de Burla por ahí, que bebieran de esas cosas y que no se conocen y están escondidos? Sí, tiene que haber. Y además, una de las cosas que yo, bueno, por supuesto en inglés tiene que haber cosas, porque ya sabéis, todo este tipo de literatura era muy popular en ese momento y existía. Es decir, pensar que Burla sale también en torno a la misma época que se publica Barney, el vampiro, que tuvo tanto éxito por entregas, ¿no? Entonces, tuvo que haber, pero también lo tiene que haber en literaturas que no son la inglesa o que son menos centrales, por decirlo así, y que no conocemos tanto, ¿no? Yo una de las cosas que siempre he querido, lo que pasa es que esto es muy difícil, es crear un grupo de investigación con gente que domine las diferentes lenguas también eslavas, aparte de, bueno, y luego el griego y demás. El alemán, por supuesto, que es muy importante, pero en Polonia, en otros lugares, tiene que haber en esa primera literatura, estoy seguro de que hay cosas, ¿no? Pero bueno, incluso ya en la literatura propiamente inglesa, como veis, pues hay cosas de este tipo. Y entonces, ¿que puede haber más? Por supuesto que puede haber más. Y que podemos incluso, que alguien que conozca mejor o más a fondo la literatura inglesa de esta época y este tipo de libros de regalo que se hacían en Navidad, puede llegar incluso a dilucidar quién pudo ser el autor o la autora de este relato de burla también, ¿no? Porque ese es un tema que yo, claro, yo domino menos, ¿no? La literatura inglesa de esa época. Ujú. Y una de las preguntas que muchas veces nos hacemos cuando hablamos de vampiros o aquellos que se están acercando por primera vez a la figura del vampiro, muchas veces una de las preguntas que se hacen es ¿por qué? ¿Por qué la humanidad le ha tenido tanto miedo al vampiro? ¿Por qué nace ese miedo al vampiro? Es una de las preguntas que mucha gente se suele hacer. Bueno, imaginaos, claro, ¿qué te puede dar más miedo que un pariente que se ha muerto y que además es un pariente? Es decir, desde luego, esta idea de Drácula, claro, ya en la ficción lo convierte en un extraño y demás, pero ¿qué te puede dar más miedo que un pariente que ha muerto y que regresa en cuerpo y alma? Porque claro, la idea de los fantasmas es más occidental, ¿no? También tiene una base religiosa esto. Pero, ¿qué te puede dar más miedo que eso? Que un cuerpo, que un cadáver que se levanta y que sabes que además está ya privado de la conciencia que tenía el pariente y que viene como una especie de ser maligno, ¿no? Está en la base de los temores que puede haber. Por otro lado, bebe también del deseo de que la muerte no se haya producido, ¿no? De todo y que eh, pueda haber una alternativa. Pero, claro, surge ahí, ¿no? Evidentemente, el miedo al que regresa de la muerte es algo universal, luego adquiere un valor u otro en cada cultura. El mundo occidental quizá tiene más que ver con el alma, con el espíritu, Sí. por cuestión también de que el catolicismo admitía el purgatorio, ¿no? Que era un lugar donde las almas podían estar y donde podían regresar. El mundo ortodoxo no admite el purgatorio, entonces allí no existe. Con lo cual, entre eso y que probablemente en el mundo eslavo, ¿no? Una de las teorías que hay sobre por qué surgió esto es que seguramente los eslavos, antes de ser cristianizados, tenían como costumbre incinerar los cadáveres. Cuando llega el cristianismo les prohíbe hacer eso. Entonces, la sensación de que ya no se han cumplido los ritos funerarios oportunos y Claro. el paso al otro lado no se ha producido bien, probablemente queda y da lugar a esta idea. No es una de las teorías que hay. Entonces, en el mundo eslavo y en el mundo ortodoxo, esta es la creencia. Claro, en Grecia y en otros lugares, además, confluye otra cosa, que es que
existía la costumbre de lo que se llamaba la sepultura secundaria, y era que al cabo de, creo que eran 2 o 3 años, se solía sacar el cuerpo para guardar es decir, hay un responso, una misa, lo que fuera, y guardar los restos, que tenían que ser huesos ya, lógicamente, en otro lugar, en un osario, de otra manera. Entonces, claro, eso proporcionaba la ocasión muchas veces de comprobar que el cadáver no se había descompuesto, Claro. como era de esperar. Entonces, eso dio lugar también a muchas de estas creencias, claro, y a que se manifestaran de ese modo. Y también os digo que uno de los argumentos orientalistas, por así decirlo, o desde Occidente para despreciar el mundo oriental como más primitivo Ujú. y más burdo, era precisamente nosotros por lo menos tenemos fantasmas que son incorpóreos, pero estos es que son tan bestias que los que vienen del otro lado vienen con el cuerpo y todo puesto, ¿no? Claro. Entonces es mucho peor en ese sentido. Se utilizó también en esa especie de lucha cultural por la supremacía, ¿no? Claro. Yo quería preguntarte que sabemos que, bueno, estás enfocado sobre todo a la Grecia moderna, que es lo que más investigas, pero nos da curiosidad saber si en España hay algo sobre vampiros relevante, porque todo lo que conocemos está fuera de España y lo que se hace, bueno, pues es muy actual, ¿no? Sí, yo creo que no, ¿no? En España no, porque, claro, no existía la creencia desde el punto de vista popular. El folclore español, pues, tenía otro tipo de ideas, pero no esa. Con lo cual, yo creo que es prácticamente imposible encontrar ya, es a partir de Alemania y más hacia allá. Es verdad que en la Edad Media sí que en Islandia y ya sabéis, ¿no? Incluso en la propia Inglaterra hay casos. Probablemente porque hubo un momento, a lo mejor también en el mundo cristiano occidental, en el que también hubo ideas de este tipo sobre no cumplir bien los ritos funerarios y por lo tanto. Pero esas ideas, yo no sé si con la contrarreforma o cuándo, ¿no? Desde luego quedaron a un lado, y lo que es el vampiro es algo que yo sí afirmaría que es propiamente propio del mundo eslavo, que ya os digo, aparece algo en el sur de Italia, pero siempre a partir de las emigraciones albanesa y griega de siglo XV aproximadamente. Entonces, es ahí donde se puede encontrar algo de este tipo, ¿no? Yo en España no se podría, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que no habría nada del mismo estilo, no podría haberlo, ¿no? Y si lo hay, sería algo que confluyera con otras creencias de un carácter completamente distinto. Es muy interesante y también es muy interesante y necesario dar voz a estas cosas, porque, y ahora ya tocando un poquito más la literatura propia, la tuya, has escrito un libro en el 2017, Historias del vampiro griego, que para quien no lo sepa, es verdad que adquirir este libro es más complicado porque lo venden en el CSIC, está... es, Sí, dilo claramente, es carísimo es- y es un libro muy gordo y le pusieron un precio tremendo. Eso lo reconozco, ¿no? Fue una cosa completamente ajena a mí. Y bueno, fue una cosa que ha perjudicado, yo creo, su difusión, está claro. Claro, entonces nosotros también tenemos la librería, entonces vimos el libro y cuando vimos CSIC y ese precio, digo, claro, por eso la divulgación no llega a más personas. También es verdad que creo que ayer puede ser, se publicó un libro o algo así sobre este relato en Estados Unidos, ¿puede ser? Sí, este es el libro que he editado yo, sí, sí, Ujú. salió justo ayer, sí, lo tengo aquí, no sé si se ve, bueno, se ve mal porque tengo difuminado Ah, sí, ay, Ahora, ay, pero genial. se se ve un ve, poquito. sí. Sí, Sí, sí. exacto. Es el libro editado por mí y con una introducción mía, que tiene este relato y tiene otros también, porque bueno, no hemos hablado de eso, pero hay otros también relativamente descubiertos, también olvidados sobre vampiros situados en Grecia. Lo que ocurre es que no tienen ese carácter terrorífico, sino que más bien retratan desde un punto de vista a veces casi humorístico, burlesco, Ujú. las creencias en el mundo griego sobre este tema, ¿no? Y cómo muchas veces eh, gente indeseable lo utilizaba para cometer delitos de otro tipo. Entonces, Claro. es una manera de burlarse también de ese mundo oriental que está más atrasado, etcétera, todavía en el siglo XIX. Pero hay varios relatos que hablan de eso, ¿no? Son tardíos y alguno de ellos también lo traduje en el libro en español. Pero sí, sí, acaba de salir. Entonces, lo único que, bueno, le pusimos el título del vampiro de burla porque es el relato más importante y para mí el más interesante con mucha diferencia de todo el libro. Claro, pero es un libro que también incluye el vampiro de Polidori, ¿no? Aunque ya Sí. esté muy publicado y esté ya archiconocido, pero
que intenta recuperar esa tradición de vampiros situados en Grecia que todavía hasta los años 40, como vemos, existió en el mundo occidental. Me acabo de acordar de una serie. No sé si has tenido el placer de verla. A nosotros nos la recomendó, no sé si la conoces, Pilar Pedraza. Pilar Pedraza. La conozco de nombre, pero no personalmente. Pues, bueno, pues es historiadora y nos recomendó la serie Vampiros en la Sombra. No sé si... No la conozco, no. No. Pues nosotros la vimos porque ella nos la recomendó y nos dijo, oye, chicos, tenéis que verla porque realmente ponen a estos vampiros verdaderamente como es. No como nos han contado en estas películas como Drácula o en otros cuentos de vampiros, como la película de Anna Rice, ¿no? De la serie, de la trilogía esta de Anna Rice. Crónicas vampíricas. Crónicas ¿no? vampíricas. Que al final pues, es como ese vampiro con corazoncito y tal. Sí, esa redención, ¿no? Ya moderna. Exacto. Y la verdad es que nos gustó bastante. Sí, es una serie muy cómica de entrevistas a los vampiros. Exacto. Y cada uno viene de un siglo diferente y es súper Es más, interesante. el más viejo es un emperador otomano. Es un emperador otomano y está ahí él, pues muy en su salsa, con un Van Helsing, que también está ahí, que descubre más adelante que era de la extirpe asesinos de vampiros, y encima es un familiar, que se les llama a él en la serie, un familiar de los vampiros, que los cuida, les lleva las vírgenes, les lleva a aquellas personas de sangre pura, etcétera, Claro, es que sí, no me extraña, claro, que tenga. Porque la creencia original en vampiros era muy distinta a lo que. Y muy diversa también. Había casos en los que generaba este terror y verdaderas epidemias de terror en pueblos. Ya sabéis que los austriacos se ocuparon de esto porque se les iban los contribuyentes directamente, ¿no? Es Claro. decir, si se ocuparon tanto es porque la gente decía, es que nos vamos de aquí, y ellos necesitaban tener gente que pagara impuestos en esa zona y que ¿no? Apuntalara un poco su poder. Era algo tan banal como eso. Pero luego había casos en los que sí, había ideas bastante cómicas sobre el tema, ¿no? Y vampiros que hacían cosas se comportaban como casi poltergeist, ¿no? Y de estos duendes traviesos, etcétera. En el mundo griego era muy así, y vampiros que acuden a casa a pedir salchichas, o les han apetecido, ¿no? Y van por la noche y entonces cosas de ese estilo hay muchas, o vampiros que simplemente se dedican a tirar de la manta de la gente que duerme y asustarlos. Y no todo eran historias trágicas, ¿no? De ataques. De hecho, una de las cosas que al menos en los vampiros en Grecia no ocurría era que bebieran sangre, y probablemente ninguno de los vampiros folclóricos bebían sangre, ¿no? Eso es una idea creada posteriormente, mezclando una serie de cosas por un malentendido también de uno de los primeros informes y por teorías que tenían más que ver con la magia simpática, en el sentido de que los vampiros extraían energía a distancia, pero aquello de que aplicaban los colmillos, eso en el mundo folclórico tradicional no existe nunca, ¿no? En absoluto. Quizá lo más interesante también de esta serie es que desecha la moralidad de los vampiros, Claro. algo que en los últimos tiempos es como muy de moda, que tienen su corazón y que son como humanos, y realmente no, desechan esta idea. Que merecen compasión, ¿no? Y que merecen Exacto. amor y cariño, ¿no? Claro, en el mundo tradicional eso no era así, Claro. eran seres absolutamente diabólicos a los que solo hacían el mal y que además no tenían nada de humano, eran todo lo contrario. También os digo que, desde luego, lo que no eran era glamurosos ni elegantes, ¿no? Normalmente eran campesinos, en fin, de la peor clase, y tampoco era estos aristócratas delgados, ¿no? Al revés, solía ser un cuerpo inflado con el peor aspecto que uno se pueda imaginar, ¿no? Nada que ver con esta elegancia y esta belleza de Drácula y de después, que es algo que surge en Polidori también, ¿no? Claro, sí. Que en el fondo Polidori, ¿por qué surge esto en Polidori? Porque Polidori tenía una manía horrorosa a Byron, se llevaban fatal y es una manera de acusarlo a él, ¿no? Que a veces las cosas surgen por un motivo más banal de lo que pueda parecer, ¿no? Sí. Y es un modo de vengarse de todo lo que él consideraba que le había hecho, todo el abuso psicológico que seguramente le había proporcionado. ¿Y qué peso tiene la mujer
en el vampiro, porque hemos descubierto casi siempre que es un hombre el vampiro, pero desde Carmilla ya está habiendo más mujeres vampiras. Bueno, y en este Que la relato nuevo, literatura, ¿no? claro, Sale... que en la Sí, en este literatura relato es... también hay mujeres vampiras que también Sí, sí, matan. hay mujeres vampiras y también hay tradicionalmente, hay menos seguramente, pero Claro. sí que hay también. Normalmente eran hombres, es verdad, supongo que por varias razones, porque eran los que estaban, digamos, tenían mayor presencia en la vida pública, etcétera. Hmm. Pero también por supuesto, también había mujeres, incluso en el mundo tradicional folclórico. Pero en la literatura sí que se han conocido menos, pero sí que hay, ¿no? A partir de los años 20 sí que hay varios casos. Es verdad que el de Polidori es un hombre, pero este de Burla es una mujer. Y es una mujer, además, que presenta. Por eso yo aventuraba que podría tener una autora este relato, ¿no? Porque le proporciona a esta vampira mujer muchos medios, lo que en inglés llaman agency, ¿no? Esta capacidad de actuar, esta voluntad y esta capacidad de hacer lo que a ella realmente le apetece, porque esta vampira lo que hace es que atrae hasta su casa a este oficial inglés que está allí estacionado en un barco de la Armada inglesa que estaba vigilando en la costa de Anatolia, que era una cosa que sucedía de verdad entonces, ¿no? Bueno, los ingleses vigilaban para que no controlar qué pasaba en el Imperio Otomano y que no se viniera abajo muy pronto, etcétera. Ujú. Entonces muchas veces había destacamentos. Y pues ella lo atrae y entonces es ella la que lo ataca a él, ¿no? Es decir, invirtiendo un poco la idea convencional de que esta depredación sexual también casi, ¿no? Porque ella lo atrae a él, lo seduce y hace que todas las noches acuda a ella, bueno, pues para tener una noche de sexo salvaje, nunca mejor dicho en este caso, que Claro, además cuando ya él se ha dormido, pues le va chupando la sangre poco a poco, aunque él no se da cuenta hasta claro. el final, ¿no? Y entonces, bueno, es ella la que tiene el control en todo momento, es ella. Y como mujer, lo cual también es muy interesante si uno ve toda la literatura escrita sobre la intervención de los occidentales en Grecia en este momento, porque el esquema convencional que había era el de los griegos personificar nuevamente en la figura de una mujer, este componente de género siempre, Ujú. eran occidentales que estaban los pobres oprimidos por estos orientales turcos, y entonces el esquema era habitualmente una mujer muy blanca además, que estaba sometida a la depredación sexual de un turco medio marrón, medio oscurillo, y entonces tenía que llegar un señor, normalmente inglés, francés o del país del que escribiera, a salvar a esa señora, que no dejaba de ser una occidental, de las garras de aquel tipo oriental. Entonces, esto también para hacer ver que los griegos eran occidentales, había que salvarlos y entonces había que ayudar a Grecia a independizarse. Aquí no sucede eso, aquí es la griega la que tiene todo el control, no está sometida por nadie y no hay que salvarla de nadie, es ella la que ataca y precisamente la víctima es el señor inglés que acude allí, ¿no? Que acude desde un punto de vista del relato de la colonización, aunque sea conceptual, tiene algo de interesante este relato. Entonces sí, le proporciona esa capacidad hasta tal punto que ella tiene esos dos criados espectrales que todas las noches van con una barca a llevarlo a él a la casa y ya al final, cuando ya él no puede ir porque no tiene fuerzas ni le queda sangre para poder ir, es ella la que va en figura de murciélago a atacarlo a él en su... Estoy destripando todo el rato, pero bueno, es No que te preocupes. No es pasa importante, nada. ¿no? Y es ella la que va personalmente para acabar con él ya y chuparle hasta la última gota de sangre. Y ella, de hecho, fijaos que Drácula también quizá porque era otra época, acaba neutralizado y acaba Sí. aniquilado. Esta vampira no tiene ningún castigo, ¿no? Es ella la que acaba triunfando y es el señor inglés el que muere y se queda, bueno, pues en fin, no se sabe lo que pasa con él, pero por lo menos, desde luego, no consigue decidir sobre su destino, sino es ella la que controla la situación en todo momento. Y eso lo hace interesante también y hace que, bueno, pasa también con otras, ¿no? Con otros vampiros. El vampiro de Polidori tampoco lo consiguen neutralizar al final Ujú. y queda el final abierto, pero es una cosa que pasa mucho quizá más en estos primeros relatos de vampiros. Y es muy Después interesante. progresivamente pues van siendo aniquilados, ¿no? Y neutralizados y va triunfando el bien, digamos. Es muy interesante. ¿Y hay alguna posibilidad de que ese libro esté en español en algún tiempo? Bueno, a mí me encantaría. Yo ya he intentado, he escrito, pero ya sabéis cómo es esto de las editoriales, Sí. ¿no? Que es complicadísimo, ¿no? Y ya si son editoriales, a mí me parece que es porque la editorial americana me ha dicho que
desde Grecia les han escrito ya para hacer una versión griega, ¿no? Oh, Qué genial. guay. Les interesa porque ya os digo yo que en Grecia les va a interesar siempre ser los primeros en algo, aunque sea en esto, ¿no? Entonces, pensar Claro. les va a fascinar. Pero claro, en español debería también salir en algún momento. Y bueno, yo he escrito algunas editoriales, pero de momento no he recibido respuesta. Es algo que me pasa mucho, por otra parte. Esto de Sí. proponer publicaciones, ya sabéis cómo se la juegan poco y no. Pero este caso me parece que debería figurar por ahí. Hombre, ¿quién mejor que la editorial Valdemar, por ejemplo, para sacar esto? Pero bueno, ellos es verdad que llevan una política editorial en la cual no aceptan propuestas. Digamos que ellos simplemente llevan su agenda editorial y son los que deciden. Entonces, bueno, yo puedo decir que he escrito para por lo menos darles a conocer el relato y la publicación y que puedan decidir si les interesa de algún modo sacarlo. Ojalá pudiera estar. Sí, sí, yo creo. Es difícil de traducir el relato, ¿eh? No os voy a engañar porque a quien le toque hacerlo, que yo no sé si me atrevería, Sí. tiene una tarea complicada porque tiene una particularidad y es que el narrador del relato es un marinero bastante sospechoso porque lo han echado de su puesto otras veces por emborracharse demasiado, ¿no? Ya, El relato juega estructuralmente con esa idea del narrador poco fiable, pero claro, en claro. el fondo deja caer que sí que... Y entonces tiene una jerga marinera, que supongo que de la marinería inglesa de esa época, que muchas veces es complicadísimo de seguir. Pero vaya, vamos, por supuesto que se podría traducir y sería ideal que se publicara en español, claro, a mí me parecería fantástico. Bueno, y nosotros bombo y platillo, Ojalá porque sea la verdad así. es que es una historia maravillosa. Aprender del vampiro, de las raíces del vampiro, es esencial para poder entender toda la literatura Ujú. gótica en este sentido. Entonces, Bueno, y que nosotros en Casa Drogan siempre decimos que se publican demasiados libros, pero no se publican cosas como esta que merecen la pena. Así que, oye, Sí, en pues eso os doy toda la razón, es verdad, que se publican, sobre todo se republican muchas cosas, ¿no? De las cuales sí, mm, tenemos tropecientas versiones, es verdad que se lee y se vende mucho y es comprensible, pero a veces un poquito de riesgo en este sentido por parte de alguna editorial, bueno, pues no estaría mal, porque yo creo que, bueno, además en esto, si se vende bien, si se vende contando la historia, es una publicación que yo creo que a mucha gente aficionada a esto, aparte hablamos del mercado del libro en español, que no solamente es un mercado limitado a la propia España, exacto, y yo creo que se vendería mucho. Bien contado, se podría vender perfectamente, porque realmente yo creo que cambia muchas cosas. has efectivamente. dicho, Álvaro, que no te atreverías a traducirlo, pero creo que has hecho traducciones. Nos interesa mucho el mundo de la traducción porque al Sí, final es un arte, porque no es solo Sí. traducir palabras a un idioma, sino expresar, interpretar cada interpretar. palabra que Eso hay ahí. es. Sí, es un trabajo tan agotador como el de escribir, casi, ¿no? Si no más, a ver. Bueno, yo lo que conozco, para mí es agotador ya escribir y traducir también. Es un trabajo muy complicado. Sí, yo he traducido algunos relatos de varias lenguas para el libro del vampiro griego que publiqué. Sobre todo, ahí están traducidos varios relatos de vampiros escritos en griego, en Grecia, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que son aquí totalmente desconocidos, pero hay algunos que son también fantásticos, ¿no? Hay uno también que es anterior a Drácula, en el que pues hay un vampiro que secuestra a una griega, la tiene allí como su concubina y tiene un hijo con ella. Entonces el niño en cuanto nace, pues así el padre y el hijo se muerden mutuamente para intercambiarse. Es decir, Claro, son historias bastante interesantes, ¿no? Y por eso os decía lo de la literatura en otras lenguas que no se llega a conocer tanto, porque siempre tiene que pasar por el tamiz del inglés para que tenga difusión y adquiera prestigio. Pero sí, yo he traducido varios relatos de estos y bueno, de hecho estoy preparando ahora ya hace tiempo, pero pues una antología de la literatura fantástica griega ujú, que va a abarcar desde finales del siglo XIX hasta el año pasado prácticamente, con relatos de todo tipo, de fantasmas, en fin, de todo tipo, bueno, pretende eso. También necesito encontrar una editorial que se interese, que es complicado, pero sobre todo dar a conocer este tipo de tradiciones sin que necesiten pasar por el tamiz de la metrópolis, culturalmente hablando, que sería el inglés ahora, ¿no? sí. Y que podamos establecer este tipo de redes
también intermedias o al margen del centro, ¿no? Entre relativas periferias. Bueno, no digamos que el español sea una periferia en ese sentido, pero bueno, no es el inglés al menos, ¿no? Entonces, el trabajo de traducción es importantísimo y hay que hacerlo. Y sobre todo, ya os digo, yo creo que hay que arriesgarse a traducir cosas nuevas y diferentes, porque hay muchas fuentes por ahí que serían interesantes, ¿no? Incluso traducir a veces cosas. Yo en el libro del vampiro griego traduje también muchas fuentes que no son literarias, sino que son, pues, o bien relatos de viajeros o de teólogos o de quien sea que cuentan cosas, ¿no? Pocas cosas más divertidas que, por ejemplo, el relato de este autor del que ahora no me voy a acordar el nombre, pero del siglo XVII, que es un griego que se convirtió al catolicismo y que en varios de sus libros defendiendo la primacía del catolicismo sobre la ortodoxia, pues cuenta ridiculeces que creen en el mundo ortodoxo griego. Y entonces, entre algunas de ellas, cuenta esto de los vampiros, que es Leo Alacio, ¿no? León Alacio, es del siglo XVII. Y entonces cuenta una historia divertidísima, por ejemplo, que se puede leer más allá como algo, como un relato casi de ficción, ¿no? Él cuenta que cuando era pequeño, recuerda en la isla de Quíos, que es donde él vivía, que él iba a clase en fin, iba ya a unas clases a aprender con alguien de la iglesia y que entonces un día abrieron una tumba y había un cadáver abajo que no se había descompuesto. Estaba, lo que ellos llamaban, era timbañeos, lo llaman en griego, que es como atamborado, ¿no? Como que estaba, la piel se había quedado. Y entonces parece que los niños que iban allí al colegio, pues al ver el cadáver allí abajo, pues les llamó la atención, empezaron a tirar piedras al cadáver, vieron que las piedras rebotaban en el vientre del cadáver y salían hacia afuera, ¿no? Y entonces aquello ya, bueno, empezaron a envalentonarse, tomaron un banco, un tronco de árbol que había y también lo tiraron, también salió despedido de la tumba y entonces ya envalentonados completamente empezaron a saltar ellos al estilo cama elástica sobre el vientre del cadáver y a salir despedidos también, ¿no? Hasta que ya por fin allí llega alguien, autoridad, y cierra aquello. Pero bueno, son muchas historias que muchas veces este tipo de textos del pasado parecen aburridos y os aseguro que no lo son en absoluto, ¿no? Se conocen unas historias magníficas. Qué alegría, la verdad, Sobre todo, sí. escuchar eso porque a mí me recordaba a las compilaciones que hacía Rafael Llopis, que también son muy necesarias, gente como esa, que reúna relatos interesantes que no se conocen y no Bueno, sé. Rafael Llopis, un traductor que introdujo Lovecraft aquí en España, las primeras traducciones, él aprendió a traducir solito. Bueno, algo maravilloso que en realidad Sí, necesitamos más de eso. un pionero con el que además muchos hemos empezado en su momento a leer relatos de este tipo y nos hemos familiarizado con este tipo de relatos Claro. de fantasmas y demás. También conviene hacer traducciones de otras tradiciones, por lo que os digo, porque no solamente nos ha acabado calando mucho el tipo de esquema narrativo del mundo anglosajón. Sí. Y entonces muchas veces vamos a otras tradiciones buscando el mismo tipo de relato de fantasmas, relato de tal. Claro, no en todos los lugares puede haber el mismo tipo de esquemas. Entonces, cada uno tiene sus formas particulares de lo fantástico y sus maneras. Y entonces, bueno, es interesante conocerlas, aunque es verdad que nos ha calado tanto el modelo anglosajón que tendemos a que al final nos guste mucho más cualquier relato escrito en esos términos, ¿no? Claro. Porque lo tenemos interiorizado. Pero os aseguro que hay muchas historias escritas desde otros puntos de vista que también merecen la pena. Y ya ya os digo, desde el mundo de la Europa del Este estoy convencido de que hay cantidad de cosas, no lo conozco porque no conozco esas lenguas, pero seguro se podría desenterrar, ¿no? Nunca mejor dicho, este tipo de cosas. Pues hacemos un llamamiento a traductores, a aquellos pequeñitos que intentan aprender y crecer, que se vayan allí a empezar a traducir, hombre, que hay que traducir un montón, que tenemos que empezar a estudiar más y aprender y todo esto. Y te damos las gracias, Álvaro, por dedicarnos un ratito. Ha sido Muy bien. muy interesante, de verdad. Hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias a vosotros. Y esperamos leer más libros tuyos, traducciones, compilaciones. Artículos. Eso es. Todo lo que podamos aspirar
toda esta información, con tu permiso, robártela así, el tipo de... Claro, naturalmente, por supuesto. Como Se vampiros, sobreentiende, claro que sí. absorber toda esa información. Absolutamente, es lo que tenéis que hacer y lo que siempre nos gusta a los que hacemos estas cosas, ¿no? Recibir un poco no, no nosotros, sino lo que hacemos, digamos. Bueno, nosotros también un poco, porque la vanidad siempre existe, eso no Claro. se puede negar. Pero sobre todo lo que hacemos, ¿no? A través de esto. Eso seguro. También esperamos, Álvaro, que tengas un poquito más de repercusión, que puedas decirlo, que te oigan más personas. Vamos a hacer todo lo que podamos para que esto llegue más lejos y que puedas decirle al resto, oye, esto lo he descubierto, esto es lo que hay, mira cómo esto cambia, que parece que la cultura es algo banal o algo como que pasa desapercibido. Pero no, hay personas que se ganan la vida más o menos con esto y esperamos que sí, que tengas Sí, sí. más repercusión con tus investigaciones porque son muy Y interesantes. sobre todo en España, ¿no? Porque ya decíamos que, bueno, en otros países se valora mucho más que en España y es una pena, así que ojalá. Nada, que si no los vampiros se levantarán y empezarán a chupar sangre. Claro, exacto. Esperemos que no lleguen a tanto. Pero fantástico, nada, muchas gracias, ya os digo a vosotros, por hacer la tarea que hacéis también y de difusión y de interesaros por estos temas, que estoy seguro que además les dais la oportunidad a mucha gente que es aficionada a ellos de conocer mucho más, quizá gente que no tendría a lo mejor la ocasión por sus propios medios de llegar a conocer bueno, más publicaciones y más información. Esa es nuestra labor, lo intentamos. Así que Álvaro, ha sido un placer tenerte aquí. Todos los trojanianos seguro que estarán un poco, cuando lo oigan, un poco, bueno, Sorprendidos. vampiros. Qué bien, qué chulo. ¿Moriré esta noche o mañana? Ha sido un placer y hasta la próxima. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos.